Dejo entonces, dentro de esa dirección y dentro de esa orientación, en primer lugar, al doctor William Soto Santiago, embajador mundial de activistas por la paz, pacifista, profesor investigador. Con él hemos estado en muchos foros internacionales y es una de las esperanzas en esas luces que el mundo tiene junto a otros líderes de la paz y de la bondad para ayudarnos a encontrar una solución. Tiene la palabra doctor William Soto. La paz es un compromiso de todos los estados en un mundo globalizado. Sin embargo, para alcanzarla es necesario materializar una justicia pronta y eficaz. En el discurso de mi disertación enfatizaré y ampliaré con detalles, en cuanto el tiempo me lo permita, los mecanismos para alcanzar una justicia para la paz y de esa forma preservar el bienestar de la familia humana. Mi propuesta titulada Justicia para la Paz tiene como premisa fundamental para prevenir el delito y particularmente el crimen internacional de genocidio, la importancia de la educación cimentada en valores y principios constitucionales cuyo eje central es el respeto de la dignidad humana. Siempre he insistido que la educación no puede consistir en la simple transmisión de conocimientos, sino, ante todo, en la concientización de la importancia de respetar al otro con todos los rasgos de lo que lo individualizan, que lo diferencian, sin que por esas diferencias deje de ser mi semejante, a quien debo respetar como miembro de una sola raza, la raza humana, y como miembro de una sola familia, la gran familia humana. Esa premisa fundamental de una única raza y de que somos parte de la gran familia humana fue una verdad ignorada durante la Segunda Guerra Mundial. El ignorar esa verdad de hermandad universal arrojó como consecuencia alrededor de 60 millones de víctimas. Y lo curioso y deplorable es que la mayor parte de víctimas no eran combatientes, sino miembros de la población civil. Por la lesividad y extrema gravedad que representó el Holocausto o la Shoah, es identificado por los historiadores y tratadistas de derecho penal internacional como el paradigma del genocidio. Y el delito de genocidio, a su vez, es reconocido como el crimen de crímenes o crimen capital. La atrocidad de la Segunda Guerra Mundial hizo surgir en 1948 un tratado de derecho internacional, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Instrumento que, dicho sea de paso, si bien no crea tribunal alguno, ni establece las penas a imponer a los autores de genocidio, sí obliga a los estados que suscriben la convención al tipificar la conducta y a investigar y sancionar su comisión. Antes de la sanción del delito de genocidio,
importa desplegar esfuerzos por parte de los estados para prevenir su comisión. Para prevenir el genocidio hay que educar sobre la base del respeto por las diferencias, el reconocimiento de la dignidad humana, identificando los posibles catalizadores que pueden desencadenar este crimen internacional, que son, entre otros, el odio, la intolerancia, la xenofobia y la discriminación. Y la mejor manera de contrarrestar esas condiciones previas para la comisión de un genocidio no es la represión, sino la educación. Pero no una educación valorada, ni neutra, sino una educación fundamentada en el respeto de la dignidad humana, que supere la simple transmisión de conocimientos y en cambio tenga como objetivo primordial la concientización acerca del amor por la vida, el respeto a las diferencias, la ayuda mutua y la tolerancia, así como la libertad de pensamiento, de culto y el libre desarrollo de la personalidad. En desarrollo de esta política de prevención del genocidio es necesario establecer en aquellos países donde aún no se han implementado observatorios permanentes para monitorear la exclusión y la discriminación racial, política, religiosa, cultural, de identidad de género y de cualquier otra índole. La implementación de medidas antidiscriminación debe ir acompañada del seguimiento correspondiente, pues además de implementar medidas antidiscriminación, se debe observar y evaluar si tales medidas están dando los frutos esperados en una sociedad igualitaria, inclusiva, tolerante y respetuosa de la diversidad. El proyecto Justicia para la Paz, además de enfatizar en la importancia de la educación en valores, tiene como presupuesto la conformación de los observatorios permanentes para monitorear la exclusión y toda forma de discriminación en aquellos países donde aún no se han implementado. Y en aquellos países donde ya existen tales observatorios, se propone extenderlos a las regiones más apartadas del territorio nacional, pues es en esos rincones geográficos donde se evidencia con mayor fuerza la intolerancia y la discriminación contra grupos desprotegidos, minoritarios, como los grupos étnicos, culturales y religiosos. Por virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los estados están obligados a adoptar medidas para prevenir la barbarie genocida y sancionar la comisión de los actos que constituyen ese delito. Para ello deben, en el marco de sus constituciones, proferir leyes que incluyan en los programas educativos la enseñanza del Holocausto y que doten a los tribunales de herramientas idóneas para combatir la impunidad. Amparado en el respeto de la dignidad humana y en la necesidad de acatar el compromiso internacional y sin desconocer la autonomía de los pueblos, como embajador mundial de la paz, exhorto a los congresos y asambleas legislativas de los diferentes países donde aún no se ha tipificado el genocidio, para que se modifique el Código Penal
y se tipifique esta grave conducta, así como el ecocidio, otro crimen internacional contra la paz, aún no tipificado, pero no menos dañino, por tratarse de un grave atentado contra el planeta Tierra y contra todo lo que en él habita. Para el logro de este objetivo de tipificación y sanción del delito de genocidio y demás crímenes internacionales, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a través del Congreso de Proyectos, está elaborando los correspondientes proyectos de ley, los cuales serán presentados ante los congresos respectivos para su discusión. Precisamente es a través de estos foros judiciales internacionales que se promueve la discusión de esos proyectos de iniciativa legislativa que buscan al interior de ciertos países de América Latina la inclusión de la enseñanza del Holocausto en los países donde no está prevista y la tipificación como una forma de prevención y sanción del delito de genocidio. Según el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, norma reiterada por el Estatuto de Roma, se tipifica el delito cuando se incurre en cualquiera de los siguientes actos. Primero, matanza de miembros del grupo. Segundo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Tercero, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Cuarto, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Y quinto, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. La tipificación del genocidio tiene una finalidad: la protección de un grupo humano nacional, étnico, racial o religioso. Esta selección arbitraria de los grupos objeto de protección no resulta afortunada por desconocer el principio de igualdad y discriminar a otros grupos no menos importantes para el derecho penal internacional, como los grupos culturales, políticos, económicos o sexuales, entre otros. La determinación de los grupos objeto de protección por parte de la Convención y reiterados por el Estatuto de Roma no resulta afortunada. Al contrario, es discriminatoria, pues solo tipifica el genocidio como atentado físico, marginando del alcance de la Convención al genocidio cultural o etnocidio, entre otros. A la vez, solo describe como genocidio el traslado forzoso de niños, dejando al margen de este delito el traslado forzoso de adultos de un grupo a otro grupo. Digno de especial consideración es el ejemplo de Colombia, donde se tipifica como genocidio el embarazo forzoso, además del politicidio. El objetivo de estos foros judiciales internacionales es generar pensamiento crítico constructivo acerca de la conveniencia de revisar la Convención del Genocidio de 1948 y el Estatuto de Roma de 1998 para ampliar su espectro de protección
a otros grupos no incluidos en esos instrumentos internacionales, cuyos miembros también detentan, entre otros, los derechos de la dignidad humana y al existir y convivir en paz. La comunidad internacional perdió una gran oportunidad para actualizar su legislación a la realidad cambiante de este mundo globalizado, cuando en 1998 no dijo nada nuevo respecto de los grupos protegidos y del alcance del delito de genocidio. Por lo visto, el concepto de genocidio se ha mantenido estático desde 1948, como si el mundo y las expresiones de violencia no hubieran adquirido otras formas de manifestación. Mi propuesta como embajador mundial de la paz es que se revise, se enmiende y se cumpla la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma. Considero que estos instrumentos de derecho internacional actualmente tienen un alcance restringido, dado el avance de la sociedad globalizada en constante cambio y dinamismo. Es necesario que en este siglo XXI, donde la violencia, la discriminación y la intolerancia no han llegado al punto final, se promueva la enmienda de la Convención y del Estatuto de Roma para incluir como eventuales sujetos pasivos del crimen de genocidio a los grupos políticos y económicos, para contemplar como delito el genocidio cultural o etnocidio, así como el traslado forzoso de adultos. Todos estos actos perpetrados con la finalidad de destruir totalmente o parcialmente al grupo. A su vez, es necesario tipificar como delito contra la paz el ecocidio, grave atentado contra la vida del planeta y por ende contra todos los seres humanos. El ecocidio, cuya tipificación he venido proponiendo de tiempo atrás, habida consideración de que el planeta Tierra tiene vida y es el hábitat por excelencia del ser humano, consiste en el daño grave causado por el hombre a los ecosistemas y a las reservas naturales. Si se tipifica el ecocidio, este sería el quinto crimen internacional contra la paz de las naciones. Su investigación y su juzgamiento sería competencia de la Corte Penal Internacional. La democratización de la ONU. El proyecto de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz para la enmienda de la Convención del Genocidio en los términos indicados va acompañado de la propuesta de reforma del funcionamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas. Incluye la previsión de que cuando se trata de medidas adoptadas por parte de la ONU para prevenir, contrarrestar o sancionar el genocidio, ninguna de las 5 potencias miembros permanentes del Consejo de Seguridad puede ejercer el derecho al veto. Y en su defecto, si finalmente se decide que pervive el derecho al veto, cuando se trate
de medidas para combatir el genocidio, que por lo menos se exija que el veto se adopte por la mayoría de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Es inconveniente y antidemocrático que cuando se trata de prevenir o combatir el genocidio, el crimen capital, un solo país pueda vetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los representantes de las Naciones Unidas. Tal posibilidad de veto, además de injusta, atenta contra la democracia y desconoce la dignidad humana, así como el derecho de existencia de las personas como miembros de un grupo. Esa es una forma de discriminación de los países miembros de la comunidad internacional. Asimismo, con este proyecto se promueve que al menos uno de los estados de América Latina y del Caribe, que bien podría ser Brasil o otro más de Europa y otro más de Europa, por ejemplo Alemania, y otro de Asia, donde se destaca la India, formen parte como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo soy consciente de que un proyecto de tal magnitud como la enmienda de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, así como la actualización del Estatuto de Roma y la reforma estructural del Consejo de Seguridad de la ONU, solo se puede lograr con el apoyo de todos los estamentos encargados de interpretar y aplicar el derecho a nivel nacional e internacional. Es necesario que el Poder Judicial Internacional tenga instrumentos jurídicos adecuados para administrar justicia en todos los casos de comisión de crímenes internacionales, como el genocidio. Es mandato constitucional en un Estado social de derecho el respeto de la dignidad humana en aras del bien común. La verdad es el presupuesto de la justicia. La justicia trae la paz. La paz es nuestro derecho como familia humana y es fundamento de la felicidad. Las siguientes son las conclusiones de esta disertación. Primero, las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial evidenciaron la necesidad de tipificar el genocidio como un delito autónomo y de derecho internacional. Segundo, el Holocausto o la Shoah, según criterio de doctrinantes de derecho penal internacional, es el paradigma del genocidio. A su vez, el genocidio considerado en abstracto es reconocido como el crimen de crímenes o crimen capital. Tercero, en 1948 surgió la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Cuarto, la mejor manera de contrarrestar las condiciones previas a la comisión de un genocidio no es la represión, sino la educación. Pero no una educación avalorada ni neutra, sino una educación fundamentada en el respeto de la dignidad humana, el amor por la vida, el respeto a la diferencia, la ayuda mutua y la tolerancia.
así como la libertad de pensamiento, de culto y el libre desarrollo de la personalidad. Quinto, los estados constitucionales de derecho pluriétnicos interculturales deben consagrar e implementar acciones afirmativas contra la discriminación como requisito indispensable para garantizar el derecho a la igualdad y así prevenir la realización de actos degradantes de la condición humana que bien pueden desembocar en la comisión de un genocidio y muchos otros graves atentados contra los derechos humanos. Sexto, en desarrollo de esta política de prevención del genocidio es necesario establecer en aquellos países donde aún no se han implementado observatorios permanentes para monitorear la exclusión y la discriminación racial, política, religiosa, cultural, de identidad de género y de cualquier otra índole. Séptimo, es obligación de los estados la tipificación del genocidio. Octavo, para que se cometa el delito de genocidio es necesario identificar al grupo víctima. La tipificación del genocidio busca la protección de un grupo humano nacional, étnico, racial o religioso. La Convención del Delito de Genocidio, así como el Estatuto de Roma, restringen su ámbito de protección como víctimas de genocidio a los grupos políticos y económicos. No tipifican el genocidio cultural o etnocidio, entre otras falencias, en cuya solución trabajo actualmente realizando los foros judiciales internacionales y en el marco del proyecto Justicia para la Paz. Décimo, es necesario tipificar el ecocidio, que consiste en el daño grave ocasionado por el hombre al planeta Tierra al destruir sus ecosistemas y reservas naturales, entre otras posibles modalidades de la conducta ecocida. El ecocidio sería el quinto crimen internacional contra la paz de las naciones. Su investigación y juzgamiento sería competencia de la Corte Penal Internacional. 11. Es necesario democratizar a la ONU cuando se trate de medidas adoptadas por parte de la ONU para prevenir, contrarrestar o sancionar el genocidio. Ninguna de las 5 potencias miembros permanentes del Consejo de Seguridad deben ejercer el derecho al veto. Y en su defecto, si finalmente se decide que pervive el derecho al veto, cuando se trate de medidas para combatir el genocidio, debe establecerse que el veto se adopte por la mayoría de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. 12. Como propuesta pretendo que al menos uno de los estados de América Latina y del Caribe, otro más de Europa y otro de Asia, formen parte como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Muchas gracias.
Bueno, con esta primera conferencia del embajador William Soto Santiago, creo que tenemos un marco importantísimo. En esos 12 puntos que él establece, hay una hoja de ruta para los académicos, para los políticos, para los diplomáticos, en esa reforma que él plantea, no solamente de Naciones Unidas, que es vital y es importante. Por cierto, doctor William Soto, el canciller de Francia, Fabius, ha insistido en que Francia voluntariamente podría dejar de lado ese derecho absoluto de veto, casi que lo escuchó usted, cuando se traten de delitos de lesa humanidad o grandes crímenes internacionales. Ojalá que lo haga también Gran Bretaña, lo haga Rusia, lo haga China y los propios Estados Unidos. Creo que es una solución pragmática, realista, porque los 5 miembros no quieren perder el derecho que tienen desde la Segunda Guerra Mundial y no van a perder el derecho a veto. Pero es una propuesta práctica. Uno, el que aumente el Consejo de Seguridad. Ya hay consenso en UNASUR y en la Comunidad Económica y en la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Se ha hablado de países como Brasil, Argentina, México, tal vez como permanentes, inclusive con cierta modalidad alternativa, lo cual le daría presencia a América Latina con ese derecho también a veto. Y además de lo que usted señalaba, doctor Santiago, doctor William Soto Santiago, el hecho de que pudiera ir un país europeo también es fundamental para democratizar y darle otro contenido al Consejo de Seguridad, más allá de la herencia de la Segunda Guerra Mundial. Y un país asiático, usted hablaba de India, es fundamental hoy, de los grupos del BRIC, también Brasil está en ese grupo, que le darían más peso porque son realidades geopolíticas del mundo de hoy. En segundo lugar, usted lo plantea también con sentido muy práctico, hay que modificar la Convención de 1948, era otra realidad, fue otro esquema, fue otro momento. Hay que modificar incluso lo que tomó la Corte Penal en el 98, 50 años después, al poner y tipificar el genocidio en la misma medida y en la misma línea que estaba en el Tratado del 48. Me parece viable para los académicos, para los diplomáticos, que se proponga a nivel de la Corte Penal esa revisión. Por cierto, hay que señalar que hace apenas en el 2009 hubo la primera revisión del Estatuto de Roma en la conferencia de Kampala, donde se logró incluir a la agresión. Antes era solo genocidio, crímenes de guerra y el tema de delitos de lesa humanidad. Ya el cuarto es la agresión. Así que no sería extraño si trabajamos todos en la diplomacia, en la política, en la academia, para modificar, podría incluirse lo que él llama el quinto delito, que es el delito fundamental, que es el ecocidio, en esa preocupación por la ecología, pero también en redefinir, y usted tiene mucha razón, acaban de llamar a La Haya al presidente de Kenia, el señor Kenyatta, por una aplicación que podría incluirse en lo que usted señala. Son delitos políticos. Él masacró más de 3.000 personas, desconoció un resultado electoral y tuvo que ir a La Haya, en eso que llaman en Colombia el politicidio, que le escuché por primera vez a los compañeros de Colombia, que creo que me decía el magistrado que nos acompaña, que ya hay decisiones jurídicas en Colombia del politicidio y que es vital en América Latina la persecución, evitarla por razones políticas. Lo mismo que lo que él reclama en la parte del etnocidio, que en Bogotá los grupos indígenas reclamaron y apoyaron esta propuesta para trabajar. Y por último, creo también importantísimo lo que usted insiste, los observatorios regionales. Nosotros ahora ingresamos al Mercosur, Venezuela, tenemos UNASUR, tenemos la Comunidad Andina, tenemos la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Qué interesante sería que se propusiera allí un observatorio permanente en esta materia de derechos fundamentales y sobre todo de grandes delitos, donde hubiese un compromiso para el seguimiento y la denuncia, al margen de que en el futuro incluso hubiera tribunales penales regionales, tal vez uno para América Latina. Me decía hace poco el presidente de la Audiencia Española que Ecuador pidió un estudio a España para que lo ayudaran a reformular un proyecto de corte penal latinoamericana, que fuese complementaria de la de La Haya, pero que se ocupara más de aspectos regionales. Los africanos están un poco en esa línea también y serían realizaciones del futuro, pero creo que es muy pragmático, muy realista. Y el tema de la educación, que el embajador William Soto siempre insiste. Allí está la propuesta que hizo ayer, creo que la delegada del Paraguay y también la de Colombia, de la Red Latinoamericana de Universidades para la Paz. Creo que sería interesante unir programas, todos somos profesores universitarios y podríamos aprovechar y trabajar en esa dirección. Igualmente, usted señalaba con el dramatismo, los 60 millones de víctimas no se quedan solo en la Segunda Guerra Mundial,
sino que hoy hay nuevos genocidios, nuevas expresiones, y pareciera que el hombre no aprende y quiere ir en esa vía de la destrucción. Así que tomemos esos 12 puntos, que son como 12 mandamientos para la nueva sociedad del siglo XXI, pensando en que, como decimos, la justicia es fundamental para la paz. Si no hay justicia, no hay paz, y en ese sentido, pues creo que tenemos que seguir trabajando.